En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía dominical. Hoy escucharemos cómo Jesús en el Evangelio se refiere y habla para aquellos que se sienten seguros de sí mismos y desprecian a los demás. Nosotros solo nos ponemos en manos del Señor, confiamos en Él, no nos sentimos seguros de nuestras obras, sino que solo en Él ponemos nuestra esperanza. Vamos a iniciar con ese acto de abandono esta Eucaristía. Como siempre, guardando un momento de silencio, dando gracias a Dios por tantos dones como nos ha dado y pidiéndole perdón por nuestras faltas y pecados. Guardamos un momento de silencio. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera, que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad, y para conseguir tus promesas, concédenos amar tus preceptos. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Primera lectura. Lectura del libro del Eclesiástico. El Señor es juez, y para Él no cuenta el prestigio de las personas. Para Él no hay acepción de personas en perjuicio del pobre, sino que escucha la oración del oprimido. No desdeña la súplica del huérfano, ni a la viuda cuando se desahoga en su lamento. Quien sirve de buena gana es bien aceptado, y su plegaria sube hasta las nubes. La oración del humilde atraviesa las nubes, y no se detiene hasta que alcanza su destino. No desiste hasta que el Altísimo lo atiende, juzga a los justos y les hace justicia. El Señor no tardará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. El Señor redime a sus siervos. No será castigado quien se acoge a Él. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Segunda lectura. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi partida es inminente. He combatido el noble combate, he acabado la carrera, he conservado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de la justicia, que el Señor,
juez justo, me dará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. No les he tenido en cuenta. Mas el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, a través de mí, se proclamara plenamente el mensaje y lo oyeran todas las naciones. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me salvará, llevándome a su reino celestial. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo». El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: «Oh Dios, ten compasión de este pecador». Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. El contexto sociorreligioso en el que Cristo nace, después crece y por lo tanto aborda su vida pública, tiene muy poco que ver con nuestro contexto socio-religioso. Son 2 mundos aparentemente muy distintos. Sin embargo, aun siendo verdad que son 2 mundos muy distintos, comparten también otras notas en común. ¿Cuál es el contexto en el que Cristo predica la buena noticia? Esos 3 años de vida pública que recogen los evangelios. Es un contexto donde se esperaba con verdadera ansia la llegada del Mesías. Unos porque buscaban un Mesías libertador político. El pueblo de Israel vivía bajo el yugo del Imperio Romano. Y otros porque tenían una fe profunda, verdadera, sincera, y esperaban la venida del Mesías, del Salvador, de la promesa que Yahvé había hecho a su siervo David. Unos y otros esperaban al Mesías. Tan es así que, al igual que Cristo, con anterioridad a él, surgieron otros profetas y había mucha gente que les seguía. Era habitual que las personas que estaban esperando, en cuanto escucharan a alguien que llenaba su corazón de esperanza, le siguieran. El contexto social nuestro es muy distinto. Vivimos en una sociedad muy secularizada, en una sociedad donde cada vez menos personas practican religiosamente. Esta semana pasada se ha hecho público un informe sobre los matrimonios en España. Menos de la mitad ya ni siquiera se casan por la Iglesia. Hay más personas que se casan civilmente que personas que contraen matrimonio sacramental. Y esto es expresión de la falta de fe. Muchos templos están vacíos, muchas parroquias no tienen niños en catequesis de preparación para la comunión. Es algo que todos conocemos y que todos sabemos. ¿Por qué entonces el Evangelio de hoy sí tiene algo que decirnos a nosotros? Tiene algo que decirnos porque, aunque es verdad que por regla general
Ya nadie se vanagloria de tener una moral excelsa y elevada. Casi nadie mira con desdén a los demás, porque él sí que viva una moral fiel a sus valores, mientras que los otros puedan ser veletas, que hoy dicen una cosa y mañana piensan la contraria. Lo cierto es que el riesgo que nosotros corremos no es el riesgo tanto de mirar a los demás por encima del hombro y con desprecio, como le ocurría al fariseo de la parábola, sino que es el riesgo del victimismo. ¿En qué consiste el victimismo? ¿O a qué me refiero yo cuando digo victimismo? Cuando uno va, por ejemplo, al norte de España y ve esas bellísimas playas que hay en el Cantábrico, y en el País Vasco, en Cantabria, en Asturias, en Galicia, se da cuenta de cómo las mareas vivas crean una gran diferencia cuando no están y cuando sí que están. Yo recuerdo, yo venía de Alicante, allí el Mediterráneo es una balsa de aceite, y cuando fui por primera vez a Galicia y vi las barcas en la arena, yo pensé, ¿y esta gente cómo cogerá las barcas? ¿Por qué los dejan en la arena? Claro, yo era un inculto, un ignorante. Cuando la marea viva sube, esas barcas están en el agua y por lo tanto se puede acceder a ellas con facilidad. En Alicante eso no ocurre. Las mareas en el Mediterráneo, como mucho un palmo, como mucho y poco más. Nosotros vivimos en un momento histórico en el que parece que la marea viva siempre está a nuestro lado. Se ha ido el mar, ha bajado el mar. Y a ti te parece que, porque tienes una conciencia recta, porque tus padres te han enseñado a distinguir el bien del mal, y en tu interior sientes que tienes que hacer el bien y evitar el mal, te puede parecer que estás como por encima de los demás. Te puede parecer que estás como en una torre elevado, y la realidad no es esa. La realidad es que los demás han bajado y tú eres el que permaneces donde estabas. El mar se ha ido, la marea se ha ido. Tú no has cambiado. Los demás son los que han bajado el listón moral. Y porque tú seas fiel a tu conciencia, porque tú seas fiel a los 10 mandamientos, hagas el bien, evites el mal, corres el riesgo de pensar que eres un santo o que eres un mártir, que los demás te tienen que aplaudir o que Dios te tiene que dar las gracias porque has hecho lo debido. Ese es el riesgo. Esa es la actitud victimista de aquel que en lugar de decir he hecho lo que tenía que hacer, piensa que es un héroe, que es un mártir, que se ha sacrificado mucho por levantarse temprano para ir a su trabajo a la hora establecida, o que le tienen que dar un premio por cumplir con sus obligaciones, por ir a estudiar, por aprobar si tiene dones y cualidades, por cumplir con sus deberes. Este es el riesgo. El riesgo no está en sentirte superior a los otros porque tú eres de una élite, sino que el riesgo está en caer en el victimismo, de pensar que estás haciendo grandes obras, que estás haciendo muchos sacrificios, que son los demás los que no hacen nada. Tú no has hecho nada extraordinario, has hecho lo que tenías que hacer y tienes que sentirte afortunado de tener luz, conciencia, de saber distinguir el bien del mal, de haber sido educado en el seno de una familia donde tus padres te han enseñado qué está bien y qué está mal, de haber tenido la oportunidad de ir a un buen colegio donde te han enseñado el humanismo cristiano y por lo tanto te han enseñado a respetar a los demás, a saber que no solo tienes derechos, sino también deberes. Víctima, mártir, no eres. Has hecho lo que tenías que hacer. Y yo creo que esto es lo importante en esta etapa que nos ha tocado vivir. Dar gracias a Dios porque tenemos conciencia, porque nos hemos encontrado con Él y Él ilumina nuestra vida, porque sabemos distinguir el bien del mal, sentirnos afortunados, porque podemos distinguir lo bueno de lo malo y haciendo lo bueno podemos construir un mundo mejor y evitando lo malo podemos luchar para no crear estructuras de injusticia, de esclavitud en nuestro mundo. Siéntete afortunado por poder amar, por tener conciencia, porque has nacido en una familia que te ha educado bien, que te ha enseñado a distinguir el bien del mal. Pobres aquellos
que desgraciadamente ya no les han enseñado a distinguir lo bueno de lo malo. Pobres aquellos que ya no tienen una conciencia recta y son como una veleta y hoy dicen una cosa y mañana dicen la contraria. Tú eres afortunado porque has nacido en el seno de esa familia, porque has ido a un buen colegio, porque te han enseñado unos valores firmes que te ayudarán a saber comportarte en la vida. Da gracias a Dios e intenta ser fiel a esos valores que tienes, porque ¿de qué sirven esos valores si no luchas por ser fiel a los mismos? No tengas soberbia, pero sí ten agradecimiento. Que no se te suba a la cabeza. No has hecho nada más que lo que tenías que hacer cuando hayas cumplido con tus deberes. Da gracias a Dios porque Él te ha dado el don de la luz de la verdad, ha iluminado tu conciencia y te ha dado fuerzas para hacer el bien y evitar el mal. Esta es la primera parte, queridos amigos, del Evangelio y de la homilía de hoy. Creo que es importante no sentirnos víctimas, no sentirnos mártires, porque hayamos cumplido con nuestro deber. Hemos hecho, como Jesús le decía a sus discípulos, lo que teníais que hacer. No tenéis que sentiros especialmente eufóricos porque hayáis hecho lo bueno y evitado lo malo. En segundo lugar, creo que no puedo terminar la homilía sin afrontar un asunto difícil, espinoso, y espero que esto no me genere después problemas, pero lo necesito hacer como sacerdote y como pastor de esta parroquia. Sabéis que hoy termina el sínodo sobre la Amazonía en Roma. El Santo Padre convocó este sínodo para afrontar los problemas de la evangelización en este lugar del continente americano. Del sínodo han salido unas conclusiones. Las conclusiones tendrán más o menos importancia en función de lo que el Papa decida, si él las asume o no las asume. El sínodo es, por así decir, algo consultivo, y es el Papa el que asume o no asume esas propuestas que el sínodo le ha hecho. Dicen que antes de que acabe el año, el Papa quiere redactar una exhortación apostólica postsinodal recogiendo lo que él cree que es importante. Cuando el Papa hable, ya sabremos, y por lo tanto ya os podré un poquito explicar qué es lo que él ha decidido. Pero durante estos meses ha tenido lugar en Roma algo que ha sido gravísimo y que yo lo comento ahora porque hace unos días el Papa fue el que hizo público en qué consistió aquello. Todos hemos visto cómo al inicio del sínodo sobre la Amazonía, en los jardines vaticanos, pusieron 3 imágenes, 2 de ellas de mujeres y una de un varón, imágenes talladas, se supone que por los indígenas. Allí se hicieron un tipo de culto, de oración, nadie sabía muy bien qué representaban aquellas imágenes. Esas imágenes después las llevaron a un templo. Y en el templo, como donde nosotros ponemos el Belén para celebrar que Cristo ha nacido, debajo del altar, allí colocaron las imágenes. Allí se ha celebrado misa. Allí las personas se han arrodillado cuando se celebraba misa durante la consagración. Allí han estado esas imágenes. Y hace 2 días el Papa, porque las habían robado, no se sabe quién, las cogieron y las tiraron al Tíber. Había personas que decían si eran ídolos amazónicos, otros decían que no, que simplemente eran imágenes que hablaban de la fertilidad. El Papa, en el sínodo, es público, está recogido por los medios de comunicación, ha dicho que son representaciones de la Pachamama, que es un ídolo de los incas. Tener unos ídolos en la iglesia, debajo del altar, donde se consagra y se hace presente la presencia de Jesús, creo que es una cosa grave. ¿Quién lo ha permitido? No lo sé. ¿Quién es el culpable? No lo sé. Yo tengo mi opinión, como cada uno puede tener la suya. Pero esto no puede ser. Y no puede ser porque hay una verdad que nos transmitieron en el Antiguo Testamento y que después Cristo reafirma, que es la de que solo podemos adorar a un Dios y a Él solo dar culto.
Los ídolos no pueden ser admitidos en una iglesia, ni podemos tolerar que nos confundan o nos engañen. ¿Por qué tantos mártires en la Iglesia Católica? No muchos de ellos de no hace muchos años. En la Guerra Civil, ¿cuántos mártires españoles murieron, fueron asesinados por proclamar «Viva Cristo Rey», que es el único que puede reinar en nuestros corazones? ¿Cómo es posible que en una iglesia se permita que estén ídolos, como la Pachamama, que es un ídolo? No lo dice el Padre Javier, lo ha dicho el Papa, es la Pachamama. ¿Cómo se ha permitido esto en una iglesia católica donde se consagra al Señor haciéndosele presente bajo las apariencias del pan y del vino? Esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta para pedir y rezar al Señor, para luchar y mantenernos firmes y decir, eso no está bien, eso no es la fe de la iglesia. Los judíos aprendieron el Semá, esa oración que dice, escucha Israel, a un solo Dios adorarás y a Él solo darás culto. La vida de tantas personas que murieron por ser fieles a Cristo y, por ejemplo, en el Imperio Romano, no ofrecer incienso a los ídolos que ya existían en el Imperio Romano. ¿Qué valor tiene si nosotros ahora lo permitimos? Si nosotros ahora nos callamos. La fe de la Iglesia está en juego. Y nosotros que hemos recibido esa fe gratuitamente, y nosotros que tenemos formación, no podemos dejarlo pasar. Os pido que recéis. Os pido que esta semana sea especialmente una semana en desagravio por lo que se ha hecho en Roma, que es un escándalo y una afrenta a Dios nuestro Señor. Y que cuando esto se comente, si se comenta, vosotros digáis, nosotros solo creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los ídolos son algo malo, son algo que esclaviza, son algo que no conducen ni a la verdad, ni a la justicia, ni a Dios. Queridos amigos, esta es la etapa de la historia de la Iglesia que nos ha tocado vivir y hace falta que la fe que hemos recibido, ese depósito de la fe, la mantengamos firme, la defendamos, porque es un tesoro que hemos recibido y que tenemos que luchar por transmitirlo a los que vienen en pos nuestro. Recemos, pidamos al Señor que mande su Espíritu para que la Iglesia sea fiel a la verdad revelada en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, transmitida e interpretada por el magisterio eclesial. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre, el único Señor. Pedimos por la Iglesia, por el Papa, los obispos, sacerdotes y todos los cristianos, para que seamos fieles a la verdad revelada, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, parados, enfermos, familias rotas,
Pedimos especialmente por aquellos que no tienen una conciencia recta y por lo tanto viven en la tiniebla del error. Roguemos al Señor. Pedimos por las familias, los padres, las madres que tienen que transmitir a sus hijos la fe. Roguemos al Señor. Pedimos también por España, para que se mantenga unida, para que cese la violencia en Cataluña. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Hoy, Señor, quiero darte mi oración, que con el soplo de tu amor se hará más fuerte. Que tu pan y que tu vino sean unión, que dé la fuerza al corazón para seguirte. Oh Señor, toma mi vida en tus manos, llénala de ti. Oh mi Dios, toma mi fe y mi esperanza, frutos de mi amor por ti. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones que ofrecemos a tu majestad, para que redunde en tu mayor gloria, cuanto se cumple con nuestro ministerio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen, sufriendo la cruz, nos libró de eterna muerte, y resucitando de entre los muertos, nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Conchita y de María, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Nosotros queremos proclamar con nuestra vida que solo Cristo es el Señor de nuestra vida y de nuestro corazón. De igual manera que aquellos mártires de la guerra civil morían diciendo «Viva Cristo Rey», nosotros lo vamos a proclamar con nuestro amor a Dios, con nuestras obras, con nuestra confianza en Él. Y si hemos caído y nos hemos equivocado y hemos pecado, pediremos perdón y buscaremos en el sacramento del perdón, buscaremos el perdón del Señor. Tenemos conciencia, distinguimos el bien del mal, nos han transmitido el don de la fe. Seamos fieles a Dios, solo Él es nuestro Señor. Vamos a rezar con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Maestro
debilidad me haces fuerte. Solo en tu amor me haces fuerte. Solo en tu vida me haces fuerte. En mi debilidad me haces fuerte en mí. En mi debilidad. Me haces fuerte, me haces fuerte. En mi debilidad me haces fuerte. Solo en tu amor me haces fuerte. Solo en tu vida me haces fuerte. En mi debilidad me haces fuerte en mí. Solo en tu amor me haces fuerte. Solo en tu vida me haces fuerte. En mi debilidad me haces fuerte en mí. Oremos. Lleva a su término en nosotros, Señor, lo que significan estos sacramentos, para que un día poseamos plenamente cuanto celebramos ahora en estos ritos sagrados. Por Jesucristo nuestro Señor. Afuera, en el atrio, está Susana con algún seminarista vendiendo la lotería de Navidad. El próximo viernes, que es día 1 de noviembre, fiesta de Todos los Santos, es día de precepto. Y por lo tanto, estéis donde estéis, tenéis que intentar ir a misa. Aquí tendremos las misas de un domingo, 9:30, 11:30, 12:30, 1:30 y la de la tarde a las 8:30. Tocaría el próximo sábado, que es día 2, tener el retiro o charla de espiritualidad, pero como está en medio del puente, la vamos a posponer al siguiente sábado. Será el sábado, día 9, a las 7 de la tarde, el Padre Santiago nos dará la charla de espiritualidad. Y por último, como creo que es tan grave lo que ha pasado, el jueves, que es el día en el que aquí hacemos la adoración al Santísimo, expondremos al Señor al terminar la misa de la mañana y lo reservaremos un ratito antes de la misa de la tarde. Todo el día el templo va a estar abierto para que vengáis en acto de reparación a pedir al Señor perdón por haber introducido unos ídolos en la iglesia, por haberlo puesto debajo del altar, porque hay gente que se ha arrodillado ante ellos, consciente o inconscientemente, y esto es algo que no se puede permitir. Vamos a pedir al Señor perdón, vamos a venir a decirle que le amamos y que Él es el único Señor de nuestra vida. Espero que paséis una feliz semana. Os voy a impartir la bendición final. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Nos despedimos de María, nuestra Madre.